Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Esto es para situarnos solo en el versículo de memoria. Bueno, lo que tratamos de decir de memoria, porque a veces se nos olvida. No, ya en ciertos tiempos ya no tenemos la misma capacidad de retención. Bueno, al menos yo. Tal vez algunos de ustedes no batalla y qué bien. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos a repetirlo solamente una sola vez, creo que no está muy complicado. 1, 15. Si están ahí, empezamos. Primera de Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está cortito y está sencillo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice la palabra sed, por la forma y la terminación, es un mandamiento. Es como cuando dice Marcos 16, 15, y por todo el mundo, es imperativo. O sea, aquí no nos da si tú quieres, si se te ocurre, si de alguna vez tienes tiempo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y ahí está el problema más adelante, que pensamos que la santidad de Dios o la santificación, que es lo que vamos a hablar ahorita, es algo opcional, sino no es opcional, es un mandato de Dios, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no solo los miércoles, no solo los domingos, sino cada día que Dios nos permita vivir en este mundo. Quiere que avancemos en este tema que es la santificación. Vamos a hablar precisamente de esto, de la santificación. Este tema Dios nos dio la oportunidad de compartirlo con los jóvenes el día de ayer ahí en la Iglesia Bautista Jerusalén, en la Podaca, y creo que es un tema que no solo aplica para los jóvenes, sino aplica para cada cristiano, cada hijo, cada hija de Dios. Y es muy importante retomar estos principios que nos hablan acerca de este tema de la santificación. El tabernáculo de reunión en el libro en el Pentateuco, cuando Dios establece la ley, recuerden que es una dispensación que quedó atrás para que ahora estemos nosotros en una nueva, que es la gracia. El tiempo de dispensación es indeterminado, en donde Dios ha tratado con el ser humano por un tiempo que no sabemos cuánto, pero que era la forma en que Dios estaba tratando con ellos. Y que, hermanos, Dios nunca se va a equivocar en sus planes y propósitos. Dios va a cumplir siempre sus planes, porque Él es Dios. Y Él no cambia, porque en un atributo dice que Él es inmutable. Tal vez los cambios, los ajustes, es que Él esté haciendo, porque Él es Dios y nadie le puede contradecir, pero Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos, porque yo Jehová no cambio, dice. Pero el trato que Él ha tenido con el ser humano, en cierta forma ha sido diferente, como por ejemplo la dispensación de la inocencia. Cuando Adán y Eva cuando Dios los creó, a Adán y luego después a Eva, y dice la Biblia que estaban en una dispensación de inocencia, porque ambos estaban desnudos y no tenían ningún problema. Pero cuando la decadencia llegó a la vida de los dos, principalmente del varón, porque el problema, como bien hemos escuchado, del pecado está en el varón, la simiente. Y recordemos que el varón tiene la responsabilidad delante de Dios de ser proveedor en todos los aspectos para la familia, no solamente lo material. A veces cometemos ese error los varones, pensar que nuestra única y exclusivamente responsabilidad es proveer lo material, y eso es un error.
Tenemos que ser proveedores de todo, de protección, de seguridad, de amor, de respeto, de provisiones, de todo. Y en el asunto espiritual con mayor razón. Entonces, por eso Dios ahí le habló a Adán. No llamó primeramente a la mujer, llamó a Adán, ven para acá. Y ya de ahí en adelante ustedes saben la historia bíblica, hubo diversas excusas, aún el mismo varón. Pero ahí dice la Biblia que cuando ellos hacen lo opuesto, entra una dispensación de la conciencia, porque dice la Biblia que conocieron ambos que estaban desnudos. Antes no tenían ningún problema, pero ahora en esa dispensación conocieron que estaban desnudos. Y ya de ahí ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, para que después Dios los vistiese con pieles, lo que asumimos probablemente que Dios llevó a cabo el primer sacrificio, que posteriormente se haría patente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, en lo que es el Pentateuco, ahí encontramos varias, las tres tipos de leyes que Dios ha establecido. La ley ceremonial o sacerdotal es una de ellas. Cómo Dios les pedía a la tribu, específicamente a la tribu de Leví, que tenían que consagrarse a Dios. Y les dio instrucciones claras y precisas. La ley sacerdotal o ceremonial, pero también está la ley moral de Dios. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Esa ley moral de Dios está vigente, aunque estamos ahora bajo la dispensación de la gracia. No obstante, la ley moral de Dios está vigente. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esa ley está todavía vigente, que además nos protege a nosotros, guarda nuestra integridad. Cuando dice no matarás, ¿de qué te está protegiendo el Señor? De la cárcel y de otras cosas más. Esa ley está vigente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ir en contra de su santidad. Él es 3 veces santo. Y la ley civil de cómo deberían de gobernarse, de regirse, entre otras cosas. Y el tabernáculo de reunión, Dios mandó claramente cómo se debería de hacer y quién lo debería de hacer y todo lo relacionado. Y el tabernáculo tenía 3 divisiones. El atrio, que era el lugar de los gentiles, ¿sí? El lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar ahí en ese lugar una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y todo eso era un cuadro de lo que más adelante vendría y se cumpliría en el sumo sacerdote que hoy tenemos, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y ya no hay más sacrificios que realizar, porque el sacrificio único y perfecto fue hecho por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, en donde se derriba la pared intermedia y de 2 pueblos, tanto judíos como gentiles, ahora hizo un solo pueblo por la sangre de Cristo y por el sacrificio, por supuesto. Entonces vamos a hablar acerca del libro de Levítico y vamos a extraer de ahí aplicaciones devocionales. Insisto, el libro de Levítico tiene que ver en la dispensación de la ley, tiene que ver para la tribu de Leví, pero que nosotros también podemos hoy sacar alguna aplicación devocional, porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y toda es útil. Es, por ejemplo, Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Exacto, la pregunta es, ¿ese versículo es para nosotros? Históricamente hablando. No. Históricamente hablando no es para nosotros, es para Josué. Pero ¿hay aplicación devocional para nosotros? Muchas aplicaciones, porque el Dios de Josué es mi Dios. Amén. ¿Sí? Y si el Dios de Josué le prometió, nunca te dejaré, nunca te desampararé, me lo ha dicho a mí también. O sea, hay aplicaciones. Por eso les digo que toda la escritura es inspirada.
cuando sacamos de contexto algún pasaje, pues sí puede haber muchos problemas. Por eso Levítico tiene varias cosas muy importantes para hablar y establecer los principios bíblicos que nos enseña la palabra de Dios. Para este tema de la santidad o santificación es necesario tener más tiempo, ¿sí? Más tiempo, porque pues no es un tema que de poquito tiempo podamos entender algunas cosas. A propósito, el tema del domingo pasado a mí me fue de bendición, hermano. Y no sentí el tiempo, pero ya viendo creo que fue más de la hora. Pero no sé, yo no lo vi así, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, porque la palabra de Dios se predicó, se explicó, ¿verdad? Y cuando un corazón es receptivo a la palabra de Dios, crean esto, el tiempo no importa. El tiempo no importa. Hay veces que perdemos el tiempo en otras cosas que no son tan importantes, pues no son importantes. Entonces yo doy gracias por la palabra que se nos predicó ese día. Y la palabra santo tendríamos que definirla como viene en el hebreo. Es Kadash. La palabra santo en el hebreo es Kadash, cuyo significado es santificado, consagrado, dedicado, separado del mundo y de las cosas mundanas o aparte. La palabra santo es apartado, aparte. Y por principio de cuentas, esta palabra santo se hace patente en la vida de una persona cuando esta persona, en primer lugar, escucha el evangelio de nuestro Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, ¿se acuerdan? Sí, porque primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando una persona, esta palabra se empieza a hacer una realidad en su vida, es porque primeramente escuchó el Evangelio. Hermanos, nosotros hemos escuchado el Evangelio. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, pero Cristo no se quedó en esa cruz, Él resucita al tercer día, victoriosamente, para que ahora que todos los que crean en Él y acepten como su Salvador personal, tengan vida eterna. Y desde ahí entonces empieza esta palabra a tomar sentido. Cuando la persona reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, aún a todos se han desviado. Y esa es la razón de por qué a veces batallamos el pecado, ¿sí? Y también esa palabra santo toma más sentido cuando esa persona, quien sea, desde los niños, porque creo que los niños cuando empiezan en su inocencia a despertar a la conciencia, esos niños ya necesitan recibir a Cristo como su Salvador personal. Hay quienes no le dan importancia a los niños, lo cual es un error. Jesucristo dijo: dejad a los niños venir en pos de mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Recordemos que un niño cuando nace en sus primeros años, si él se le cae el pañalito, imagínense, él no tiene ningún problema, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque a veces puede andar sin ropita ahí, cuando empieza a caminar, 1 añito, 2 añitos, no lo sé, y no tiene ningún problema, ¿verdad que no? Pero cuando ese niño empieza a crecer, solito empieza a establecer: no me veas, volteate, y poco a poco. Entonces, los niños necesitan conocer a Jesucristo, las personas necesitan conocer a Jesucristo, quien sea, escuchar el Evangelio, reconocer que es pecador y que acepten a Cristo como su Salvador personal. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, en Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es en ese momento cuando esa persona es santa. Hermanos, yo soy santo. Y no porque tenga una aureola y unas alitas aquí atrás.
pero la Biblia dice que ahora en Cristo Jesús yo soy santo. ¿Eres santo? Amén. En ese justo momento la persona es santo, apartado, tomado aparte. Dios lo aparta. Hermanos, para entender este asunto de la santificación, tendríamos que descansar en estas bases. Si no hay estas bases, no se va a entender lo demás. Porque el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede discernir. Para él son locura, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y cuando se disciernen espiritualmente es porque la persona ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, e inmediatamente el Espíritu Santo entra en él y lo sella, porque ya es un hijo o una hija de Dios. Y ahora va a entender por la dirección del Espíritu Santo y por la misma palabra de Dios muchas cosas interesantes en torno a la santificación. Por eso es muy importante esto que acabo de mencionar. Dios lo aparta. ¿De qué lo aparta? Lo aparta de la familia del diablo a la familia de Dios, porque hay dos familias, lo hemos visto en el discipulado, solamente espirituales, dos familias, la familia del diablo y la familia de Dios. Quien no acepte a Jesucristo, quien rechace a Jesucristo, es un hijo o una hija, lo dice la palabra de Dios, del diablo. Qué fuerte la definición aquella que dijo el hermano Gerardo. Qué fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo, porque sus obras queréis hacer. Y él ha sido desde el principio mentiroso y homicida. Y él lo dijo. Y si lo dice es porque es realidad. Entonces Dios lo aparta de la familia del diablo en Juan 8, 39 al 44, a la familia de Dios. Ahí vemos la palabra santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Entonces también la palabra santo es porque Dios lo aparta de la familia del diablo a la familia de Dios. Qué bonito ser de la familia de Dios. Amén. Gracias al Señor. No porque lo merecíamos, sino fue por pura gracia. Pero también nos aparta de las tinieblas a la luz admirable. Esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De las tinieblas a esa luz admirable. Dice un coro, fui ciego y me hizo ver. Entonces, por eso es que ya no caminamos en el mismo desenfreno como cuando antes lo hacíamos. Antes nos burlábamos, criticábamos, juzgábamos y decíamos en cuanto al cristianismo, me incluyo, porque estábamos en tinieblas, no mirábamos, teníamos esa ceguera terrible. Pero cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, entonces nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que pudiéramos ver las cosas que antes no mirábamos, porque estábamos ciegos espiritualmente hablando. Pero también nos aparta del camino ancho al camino angosto, de la puerta amplia a esa puerta estrecha, Mateo 7:13. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, de ahí vamos nosotros, ahí vamos en ese camino, ancho y espacioso a la perdición. Pero nos arrepentimos, hermanos. El arrepentimiento es muy importante. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón, entonces somos salvos y además somos santos. Somos parte de la familia de Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Una vez que entendemos lo que es ser santo, ahora entramos en una etapa o proceso que se llama santificación. Algunos le llaman santificación progresiva. Y esa parte es la que nos hace entrar en una situación difícil. Porque la vida cristiana no es fácil, no es sencilla. Si alguien te dijo que ser cristiano es color de rosa, te mintió. Si alguien te dijo que ser cristiano se te iban a quitar todos tus problemas, te engañó. Te engañó.
La vida cristiana está llena de muchas pruebas. Y esta vida es para los valientes, para los que con un corazón sincero se rinden al Señor y deciden tomar el arado y seguir el camino angosto y precioso que lleva a la salvación por medio de Jesucristo. Sí, hermano, la vida cristiana no es fácil. ¿Quién te dijo? Te engañaron. Hay muchas pruebas, hay muchos conflictos, muchas dificultades, hay muchas críticas, hay muchas cosas, pero ¿sabes quién padeció todo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado el mejor ejemplo para seguir sus pisadas. No importa lo que suceda, porque en Cristo somos más que vencedores, y ahí está la gran diferencia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. La gran diferencia es que hoy no estamos solos, hoy lo tenemos a Él, y Él es nuestro ayudador en todo tiempo. Pero la vida cristiana no es fácil, es muy difícil, pero gracias al Señor porque nos ha comprado con su sangre preciosa. ¿Qué quiere decir esto de santificación? Bien, sencillamente es vivir el tiempo que Dios nos da en este mundo en una constante comunión, compañerismo con Él, para que así nos apartemos, vean, constantemente de las cosas que a Él no le son agradables. ¿Cuántos años nos va a dar Dios en este mundo, hermanos? Ya está estipulado que son 70. En el último de los casos son 80. Con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Porque, ¿qué más, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Porque pronto pasan y volamos. Acabamos nuestros días como un pensamiento, porque la vida es como la neblina que se aparece por poco tiempo y después se desvanece. De manera que los años que Dios nos da en este mundo como cristianos es para que vivamos en comunión con Él, en compañerismo con Él. ¿Sabes que a una persona la conoces más cuando convives con Él o con ella? Sí, a eso se empiezan a conocer un poquito más. En el matrimonio no se llega a conocer al 100% a la esposa o al esposo, ¿sí sabían eso? Al 100% no, pero en la medida que han convivido conocen muchos aspectos, conocen cuando de novios, y no me dejarán mentir, bueno, si no, es que no quieren problemas, pero de novios damos nuestra mejor impresión, ¿sí o no? Amén. Cuando andamos quedando, ¿sí o no? Amén. Nuestra mejor ropa, nuestra mejor postura, nuestra mejor sonrisa, no, una chulada, ¿verdad? Los varones. Porque así es, andamos quedando bien, queremos quedar, y detallistas, hasta decir ya no, ¿verdad? Súper detallistas, ¿verdad? Cuando comemos o comíamos así de novios, repetíamos, ¿y cómo repetíamos? Así que suavecito el aire para que no. Y ahora, no digan nada, hermano, por favor, no digan nada, hasta ahí nos quedamos. Ya es muy diferente, muy diferente. Hermanos, la santificación nunca se va a lograr estando alejados de Dios, quien es la fuente de plena santidad. Voy a repetir esto. La santificación nunca se va a lograr estando alejados de Dios, quien es la fuente de plena santidad. Leímos hace rato, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si por principio de cuentas no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, no podemos llegar a ese proceso de santificación. Y aún si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, bendito el Señor, si no nos apegamos a Él, nos acercamos a Él, buscamos de Él, dependamos de Él, no va a haber ese resultado en nosotros, porque recordemos que el mundo nos va a jalar, porque estamos en este mundo y este mundo tiene fuerza atractiva para afectar nuestras vidas.
A propósito, el hermano Pascual compartió un tema a los jóvenes la semana pasada y me dijo, hermano, quédese para que escuche y si algún punto no está bien me ayuda, ¿verdad? Me apoya y que no se vaya a malentender el tema en los jóvenes. Y me decía, hermano, pudiera en este momento no quedarse Ami ni Daniel por el tema que voy a compartir, porque no va a ser que algo les afecte. Y dije, ¿qué va a predicar Pascual, verdad? Digo, no, mira, esos temas son bíblicos y hay que compartirlos porque hay sustento bíblico para hablar temas tan especiales como la sexualidad. Delicados. El libro de Cantar es un libro de mucho erotismo, por si no lo sabían. Pero es en la forma de Dios, es en los parámetros de Dios, hermanos, porque la sexualidad es una bendición. Porque Dios creó la sexualidad, pero en los parámetros de Dios. Y ese es el problema. Digo, no, adelante. Digo, mira, te voy a decir algo. Los jóvenes, los adolescentes, los niños están tan despiertos hoy en día por tanta cochinada que hay en las redes sociales. De veras. Y si necesitan los temas bíblicos bien cotejados, bien preparados, no necesitas usar palabras grotescas ni nada por el estilo para hablar de esos temas. Aquí están, hermanos, son temas que se tienen que tocar con mesura, claro está, en oración, y es importante, porque pensar a veces, no, mira, lo digo en el buen sentido del hermano, él cuidando, pero mira, te voy a decir algo, me dice ella, me acaba de decir mi hija, que una compañerita de ella de 12 años ya tuvo relaciones sexuales. Nomás imagínate, 12 años. Entonces ellos tienen un panorama muy amplio en el mundo que les están atiborrando de todas estas cosas. Digo, compártelo sin ningún problema. Y ahí vamos a estar. Y dio un buen tema. Y habló acerca de José, mesuradamente. Y al último le pedí que si me daba oportunidad de una observación. Y les dije, muchachos, ¿por qué creen ustedes que José escapó de la mujer esta de Potifar? ¿Por qué creen que escapó? Y ahí se hicieron algunas apreciaciones. ¿Y saben ustedes por qué huyó José? ¿Por qué creen que huyó José? Aun y cuando la mujer lo asediaba constantemente y le decía, duerme conmigo, acuéstate conmigo, y él tenía en claro que no podía fallarle, no a Potifar, sino a Dios mismo. ¿Pero por qué escapó José? ¿Alguna respuesta? Andaba en santificación. Andaba en santificación. Sí, exacto, es una forma, pero algo más. Si se queda, cae, hermano. ¿Mande? Si se queda, hubiera caído. Sí, si se queda, cae. ¿Para qué le buscas 3 pies al gato si tiene 4? ¿Y otra? Algo más, que el hermano se acercó en un 99.9%. Seguramente, ¿Sí? seguramente la mujer era hermosa y él siendo hombre. Posiblemente, muy seguramente. Era una mujer hermosa, la esposa de Potifar, sin duda. Tenía que hacerlo. Y a José muy probablemente le agradó, le gustó. Y sabía que si quedaba más tiempo ahí, lo que dice entonces el hermano B, iba a caer redondito. Porque el pecado nunca se va a presentar de una manera grotesca. ¿Quién dijo que el pecado es feo? En términos meramente humanos. ¿Sí? ¿Quién dijo que el pecado se te va a presentar grotescamente, feamente? No, el pecado se va a presentar de la mejor forma. Aquel fruto que Eva tomó, el fruto que Dios le dijo, no lo vas a tomar, no lo vas a comer, dice que era un fruto agradable a la vista, ¿verdad que sí? Codiciable. Y así es. Ahorita se están teniendo muchos problemas con las drogas. Están dando tantas cosas en las drogas. El fentanilo es un químico que les causa daños severos. La droga les causa éxtasis, les causa emoción. O sea, es algo que les agrada, pero después cobra su factura y bien cobrada. El pecado es algo que atrae bastante, hermanos.
el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces, por eso es muy probablemente que José puso tierra de por medio. No le pegó al más espiritual. Porque temía a Dios y a mí me apreciaba mucho a Potifar porque le dio todo menos a la mujer. Imagínense, pero el asunto es que no se creía el más espiritual, no dijo, no, yo puedo estar en esta reunión, al cabo los que hacen eso son ellos, yo no caigo. Ay, el que juega con fuego se va a quemar. No tenemos nada que hacer, tenemos que huir. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, las cuales combaten contra el alma, si no me equivoco en la porción bíblica. ¡Huye! Aunque te critiquen, te digan, qué cobarde, mira cómo despreciaste a esta mujer. Huye, escápate, no te quedes ahí, porque el pecado te va a jalar y va a afectar tu relación con Dios. Por eso es interesante ver cómo en el libro de Levítico las funciones del sumo sacerdote eran muy, muy serias y muy importantes. Recordemos que el sumo sacerdote tenía una indumentaria específica, entre otras cosas, el pectoral, las piedrecillas, las piedras, el urim, el tumim, la mitra, y en el borde de sus mantos también tenía unas campanillas, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan algunos? ¿Verdad? Dice ahí en Éxodo capítulo 21, les voy a pedir que por favor estemos ojeando la palabra de Dios. No quisiera que pensaran, es una idea del hermano Manolo. No, por eso estamos en un tiempo de estudio. Amén. En Éxodo capítulo 28, si son tan amables. Y en el versículo 34 y 35. Igual si alguien tiene habilidad en el tema y llega, lo puede leer. Dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. ¿Estamos bien? Y estará sobre Aarón cuando ministre, cuando sirva, ministrar. Y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga. ¿Para qué? Para que no muera. O sea, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo y después más adelante al lugar santísimo, pero cuando él llegaba al lugar santo tendría que ofrecer también ahí lavarse. ¿Te acuerdas? Tenían que lavarse varias veces. Si el sumo sacerdote no se lavaba, no se santificaba, todo lo que tocara lo iba a contaminar. Y eso no cambia. Si nosotros no nos santificamos, no nos apartamos, no tememos a Dios, como dice Job, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quieres ser un varón inteligente y sabio, una hermana inteligente y sabia? Teme a Dios y apártate del mal. Es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la inteligencia. Teme a Dios. ¿Escucharon el trueno del canto, hermano Enrique? ¿Sí? Yo no creo de una persona que de repente esté a un lado y le caiga un trueno y no se asuste. Imagínense los que están sufriendo allá en Turquía con ese terremoto que ya ha cobrado cantidades de vidas. ¿No será un momento de pensar, hermanos, que nuestro Dios es omnipotente y no es casualidad que sucedan esas cosas? No es casualidad, hermanos. Yo no creo en la casualidad, creo en un Dios de propósitos. Y gracias a Dios que no estamos batallando como lo están haciendo muchos allá en Turquía. Son imágenes desgarradoras, terribles. Pero Dios está tratando porque es santo. Algo está haciendo el Señor. Dice la palabra de Dios que estas campanillas estaban ahí para que cuando el sumo sacerdote entrara y cuando esas campanillas dejaran de sonar, entonces se daba por entendido que Dios lo había matado. ¿Sí? Algunos dicen que posiblemente tenía una cuerda amarrada aquí o en la pierna para que cuando el sacerdote Dios lo mataba,
por no hacer las cosas como Dios dice, lo podía jalar y sacar. No hay bases bíblicas para establecer eso. No lo hay. Pero ese no es el problema. El asunto es que con Dios no se juega. Con las cosas de Dios no se juega. Sencillamente. Porque Dios lo iba a matar. Si usted busca en la Biblia no hay una referencia de que si lo amarraban o no. Y si lo quiere pensar así, pues adelante. Pero no hay una base bíblica. El asunto es que Dios lo mataba. Como mató a Nadab y a Abiú. Por ofrecer un fuego extraño delante de él. Como mató a Ofni y a Fines, hijos del sacerdote Elí, los mató porque no estaban haciendo bien las cosas como a Dios le agrada. ¿Se entiende, hermanos? Entonces vamos a ver, por medio del libro de Levíticos, algunas acciones que afectan nuestra santificación. Acciones que afectan nuestra santificación. Dios ya somos santos por la gracia de Dios, pero ahora entramos al terreno como hijos obedientes, hermanos, la santificación. Levíticos 19. Vamos a ver ahí, por favor. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer hasta el versículo 3. Les pediría de favor que lo hicieran. Dice: diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No. Hasta ahí, gracias. Como aplicación devocional, insisto, están bajo la ley en estos momentos, ahora estamos bajo la gracia. Era para los levitas, ahora dice la Biblia que en Cristo nosotros nos ha establecido como reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero en el versículo 3, y una de las cosas que afectan nuestra santificación es la falta de temor y respeto hacia los padres. Falta de temor y respeto hacia los padres. Versículo 3, ¿qué dice? Cada uno temerá a su madre y a su padre. Dice ahí la palabra del Señor. Éxodo 20:12, ¿qué dice? Ahí cerquita, usen la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ley moral de Dios está vigente, amén. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Creen esto? Hermanos, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y sabes que muchas veces no va bien en la vida de algunas personas? Y pudiera ser que ahorita se está batallando mucho. Los padres muchas veces tenemos la responsabilidad por no establecer límites también. Nosotros también somos los que puchamos muchas cosas de estas para que los hijos ya no nos respeten y al final nos rebasen en la autoridad. ¡Eres mi mejor amiga!, le dice la mamá. ¡Eres mi mejor amigo!, le dice el papá. Error. Te estás quitando autoridad que Dios te ha dado. De entrada eres su papá, de entrada eres su mamá. Si más adelante quieren ser los mejores amigos, no hay ningún problema. Pero de entrada no eres su amiga, no eres su amigo. Los amigos se solapan muchas veces, se cubren, se protegen entre ellos, ¿sí? Y a propósito, los amigos se cuentan con los dedos. De veras. Eres su papá, eres su mamá. No puedes cambiar eso. Hoy se llama la generación de cristal. Porque nada les puedes decir, porque ya están sobre a la defensiva, etcétera, etcétera.
Pero esto afecta la santidad, la santificación, porque se pierde el respeto, el temor hacia los padres. Y son tus padres. Y no somos quien para juzgarles. ¿O sí? Yo recuerdo que cuando mi papá se fue, cuando yo tenía 10 años, y llegó cuando tenía 25. Y saben que yo durante ese tiempo albergué mucho rencor en mi corazón, por la que la ausencia paterna, la ausencia materna pesa. Y yo decía en mi corazón, el día que yo lo vea lo voy a golpear. Era lo que yo tenía en mi corazón. Cuando él regresa ya después de muchos años, como aquel comercial que viene la persona y le abre la puerta, todo varón, es que salía a correr. Háganse cuenta, pasó eso. Pero ya en Cristo, porque en mayo del 96 recibí a Cristo en mi corazón. Cuando lo volví a ver, en lugar de darle un puñetazo en la cara, le extendí la mano y le dije, Dios lo bendiga. Y le he hablado de Cristo, y según él tomó la decisión, no da evidencias, que Dios se encargue, pero yo no soy quien para juzgarlo. ¿Sí? Que no puedo cambiar algunas circunstancias, no se puede, porque lo que siembras cosechas. Una definición de honrar es darle el lugar que él se mereció. Pero bendito Dios, que lo amo, porque la Biblia me dice que lo debo de amar, ¿o no? Debo de honrar, y cuando llega a mi casa, que es su casa, y en lo que puedo le ayudo. Cuando aquella vez le encajaron un desarmador en el pulmón, ahí anduvimos en el hospital, porque es mi papá biológicamente hablando. Y dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Pero eso se está perdiendo. Ya cuando no se tienen a los padres, lamentamos tantas cosas, pero ya para qué. Ya para qué. Otra cosa que afecta la santificación es la excesiva y terrible idolatría que impera en este mundo. Existen muchas cosas que están en primer lugar en nuestras vidas antes que Dios. Levíticos 19:4. Regresamos. ¿Están ahí? Lo leen, por favor. ¿Qué dice? No os volveréis a los ídolos, tenéis para vosotros dioses de corrupción. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, Jehová, lo establezco. Hay una terrible idolatría. Levíticos 26:1. ¿Qué dice? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y si quieren ver un versículo más, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿qué dice? Nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Usen por favor la Biblia, que se maltrate esa Biblia usándola, por supuesto. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿están ahí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Vean esta. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Lean el que sigue. Que pueblo hay en el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, la excesiva y terrible idolatría, todas aquellas cosas que para nosotros tomen el primer lugar en nuestras vidas, eso es idolatría. Y hoy tenemos muchos problemas acá. Lo primero que nos levantamos y que buscamos muchas veces no es a Dios. ¿Sí? Porque hay tantas cosas que se ponen en primer lugar. Ayer le decía a los jóvenes, están las muchachitas, ¿verdad? Los muchachos, y esos muchachos que van, pues no, van a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunos pues no tanto, van a ver que pescan. Es la realidad, ya lo sabemos, hemos andado en los caminitos de los compañerismos y campamentos, muchos van con otras actitudes, muchos sí. Y de repente le dicen a la muchachita, mira, por ti soy capaz de bajarte las estrellas, la más bella, que no sé qué. Y la doncella, ay sí, va a bajar una estrella para mí. ¿Y sabes que esa es una hipérbole? Está exagerando. ¿Cuándo te va a bajar una estrella? Nunca, pero sí te va a jalar para el mundo. Para que te olvides de las cosas del Señor. Eso sí va a ser. Y va a afectarte terriblemente.
Entonces hay mucha idolatría y eso nos está afectando para no santificarnos constantemente. Otra, la falta de sacrificios que agradan a Dios. Levítico 19, versículo 5. Dice: y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Desde Caín y Abel, Dios ha aceptado sacrificios, ofrendas, desde esos tiempos a la fecha. Ya no hay ofrendas de animales, ya no hay, porque ya en Cristo es diferente. Pero Dios se agrada de las ofrendas, de los sacrificios. Vean Malaquías capítulo 6, versículo 1, Malaquías 1. ¿Están ahí, hermanos? Vamos a ver, ¿qué dice Malaquías capítulo 1? ¿Lo encontraron? Dice del 6 en adelante: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está qué cosa? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es... oh, qué terrible, hermanos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, perdón, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? ¿Quién lo dice? Entonces, algunos ofrecemos las obras a Dios. Si me sobra tiempo, si me sobra esto, o lo que nosotros pensamos que es mejor, y ese es un error. Porque el que sabe todas las cosas es Dios. Nosotros solamente tenemos que obedecer al Señor. Pero, ¿qué se está ofreciendo como sacrificio? Hermanos, si no hay sacrificio, no es ofrenda. ¿Sí está bien? ¿Te costó hoy levantarte temprano para venir a la escuela dominical? La verdad, ¿te costó o no? Sí. Tal vez querías estar en la comodidad de tu casa, de las cobijas, y luego la barbacoa y quedarte ahí. ¿Pero te costó levantarte? Sí. ¿Te costó prepararte? Sí. Si no te cuesta, no es sacrificio. Debe haber un sacrificio. El rey David dijo: no ofrecerá a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. ¿Crees que ayer no fue un sacrificio ir hasta Apodaca y llevar a los jóvenes y vararlos ahí en el trafical una y otra vez los que fuimos? Pascual nos acompañó. ¿Crees que no fue fácil? Y créanme que ya estaba yo por hablar, hermano Héctor, hermano, no llego a tiempo. Relévenme, por favor. Pero la gracia del Señor fue con nosotros y pudimos llegar. ¡Cuesta! Si no cuesta, no es sacrificio. Si no cuesta, pues son las obras. ¿Y a quién le gustan las obras? Cuarta y última. Levítico 19, 29. La terrible inmoralidad que está afectando a las personas, a todas las personas, varones, mujeres, jóvenes, señoritas, adolescentes, la terrible inmoralidad que está afectando esa realidad, por favor. Dice el versículo 29, ¿están ahí? Lo leen si son tan amables, casi terminamos. No contaminarás haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra si se llene de maldad. Vean, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Deuteronomio 23, 17. Deuteronomio 23, 17. ¿Qué dice ahí esta porción? No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Muchas gracias. Lo repito para que quede bien establecido. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Esto lo dice el Señor. Pero está pasando que hay una terrible inmoralidad. Según las estadísticas,
6 de cada 10 jóvenes cristianos tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Es serio el asunto, hermanos? Demasiado serio. Nos estamos llenando de las ideas de este mundo. Mira, con que te cuides. Las ETS están creciendo impresionantemente. Las enfermedades de transmisión sexual se están proliferando de una manera abrupta en la vida de muchos jóvenes cristianos y están afectando sus vidas. Pero esto es normal, dicen algunos, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Es normal, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y esto es lo que está sucediendo. Hay una terrible inmoralidad que está afectando en estos días. Pero ¿cómo puedo mantenerme en constante santificación con Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí está, y terminamos. Medita en la palabra de Dios. Este es el alimento que necesitamos, el alimento espiritual. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Por favor, hermanos, por favor. Aquí está la clave de muchas cosas. Este libro nos aparta de las cosas que al Señor no le agradan. Este libro nos provee santificación progresiva. Este libro es lo que necesitamos, escudriñar la palabra de Dios. Pero si tú no la escudriñamos, si no la creemos, si no la vivimos, vamos a estar más hacia el lado del mundo que hacia las cosas del Señor. ¿Te has preguntado cuántas veces te pones a meditar en la palabra de Dios? No solo a leerla, a meditarla, y que te golpea tu vida cuando te reta y te confronta, como ese espejo que dice el apóstol Santiago, que ves tu cara en un espejo y te evalúas y dices: sí, Señor, estoy mal delante de ti, perdóname. Medita en la palabra de Dios. Ora en todo tiempo. Efesios 6:18. El que lo tenga, le dé lectura, por favor. Ora en todo tiempo. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, tenemos este recurso precioso para caminar hacia la santificación progresiva, teniendo comunión con Dios por medio de su palabra y teniendo tiempo de oración genuinamente en el aposento, en nuestro aposento, porque dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando tú estás en comunión con Dios, diciéndole realmente cómo eres, que Él ya lo sabe, Él empieza a darte descanso, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, y sales diferente, con un descanso, porque el Señor quiere que estemos con más tiempo con Él. Tú no puedes orar aquí, muchos hermanos oran aquí, qué bueno, lo hacen bien, gracias a Dios, pero aquí no podemos decirle lo que podemos decirle en el aposento. Aquí no le puedo decir: Señor, perdóname porque soy un mentiroso. Perdóname porque soy un... y pone los calificativos. Él lo sabe, pero quiere que tú se lo digas. Venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Y es ahí donde empieza, donde avanzamos a ese proceso de santificación, hermanos. Pero si no tenemos eso, no podemos avanzar en las cosas del Señor. Estamos nomás ahogándonos en nuestros propios razonamientos equivocadamente. Y como aquella mujer que cometió adulterio, cuando la llevaron a los pies del Señor y convenencieramente llevaban a la mujer, porque la ley decía que los dos tenían que ser apedreados, y convenencieramente llevan solamente a esta mujer, y esa mujer estando ahí, porque ya la habían maltratado de alguna forma, y le decían esto y lo otro, y Señor, la ley de Moisés nos dice, y el Señor les dice: el que esté libre de pecado, arrójele pues la primera piedra. Y les tapó la boca a todos, y uno a uno dejaron caer sus piedras y se fueron de ahí, y se quedaron solo el Señor y la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Y le digo algo muy importante. Vete. Y no peques más. Yo creo esto, hermanos, que diariamente debemos de tener comunión con nuestro Dios, porque diariamente, me incluyo, le fallamos. Diariamente. Diariamente hay malos pensamientos, diariamente hay malas acciones, diariamente ofendemos su santidad, diariamente. Y yo creo esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, qué hermoso lo dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, porque Él sabe que estamos en una naturaleza pecaminosa todavía, y la espiritual, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y sirve al Señor con integridad. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sirve a Dios con integridad. Y de esta manera, créele a Dios, no me creas a mí. Vamos avanzando en esta santificación progresiva. Porque en la medida que nosotros nos relacionemos con Dios, es en la misma medida que nos vamos apartando de aquellas cosas que al Señor no le agradan. Pero si optas por la opción de olvidarte de tu Dios, de creerle al mundo, de creer las mentiras de Satanás, de meterte al sistema, va a haber mucho sufrimiento. Más todavía. Si en el camino de Dios hay pruebas, sufrimiento, pero hay victoria, hermanos. Pero cuando estás fuera del Señor, ahí es un sufrimiento constante, latente, sin visión, sin propósito, sin nada, porque sencillamente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a ver, Padre mío. Bendice a tu iglesia, Jesús es el camino. Ayúdanos, Señor. Porque estamos en una posición muy privilegiada porque somos tus hijos. Pero también estamos en una posición que demanda acción inmediata de parte de nosotros, porque ciertamente te hemos fallado muchas veces, Padre. Yo te he fallado, Padre. Te pido perdón. Y que por los méritos preciosos de Jesucristo y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, limpies mi pecado. Perdóname. Ayúdame. Socórreme, Padre. Hermanos, así como en esa actitud, si es tu necesidad de pedirle a Dios perdón y ponerte a cuentas, porque Él lo dice, venid luego, venid prontito y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, así como lo dice la palabra, como blanca lana. ¿Quién dirá en esta mañana, Señor, sé propicio a mi pecador como aquel hombre que estaba humillado delante del Señor, mientras que el otro fariseo de pie, erguido, orgulloso, jactancioso, diciendo yo diezmo, yo hago, yo soy mejor, es más, no soy ni como este hombre? Y ese hombre solamente estaba postrado en tierra y solamente decía, sé propicio a mi pecador. Y uno de ellos regresó justificado, y créeme, no fue aquel orgulloso, fue aquel que tenía un corazón contrito y que estaba humillado. Y el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Es una regla inquebrantable. ¿Quién de ustedes dirá, hermano Manolo, oremos juntos para que Dios me ayude? Levanta tu mano si es así. Amén, 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 amén. ¿Alguien más? Amén, amén. Alguien está luchando fuertemente, porque el corazón a veces se va engrosando poco a poco, poco a poco. Pero te voy a decir algo, no hay corazón tan duro que Dios no pueda quebrantar, porque su palabra es poderosa y su Espíritu Santo, si mora en ti, porque eres hija e hijo de Dios, no podrás.
resistir al poder de Dios. ¿Habrá alguien más que se rinda y diga, Señor, ayúdame, por favor, te necesito, perdóname, fortaléceme, tengo que hacer ajustes, cambios inmediatos, porque tú eres un Dios 3 veces santo? Las cosas que suceden no son por casualidad, hay propósitos. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos, tus hijas. Bendíceles grandemente. Tú sabes sus necesidades, sus quejas, Padre. Te ruego para que los ayudes. Y más aún también ruego por aquellos que de alguna forma, Señor, están batallando y que están en un conflicto serio. Te ruego, Padre mío, que obres en sus corazones y en el mío, por supuesto, porque todos te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por